Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta ahora sí la última parte, séptima parte me parece, de esta serie que ha llamado mucho la atención y ha sido del gusto de todos acerca de la fundación de Querétaro. En cabina de controles se encuentra Byron Chapa. Nuestro panel está integrado por Esteban Galván Recendis, Ulises Ordóñez, Eric Guadarrama, José Quesada Fox en la conducción y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Buenos días a todos, buenos días amigos. Pues ahora en ausencia del buen Alonso, que tiene mucha chamba, me pusieron aquí al frente del grupo. Este es el séptimo programa, como lo ha comentado Raúl. Nos hemos prolongado en este tema porque todos hemos estado muy deseosos en la investigación. Y van a decir, bueno, ¿y por qué se ha puesto Quesada ahí enfrente y no el propio Raúl? Pues porque hoy la tarea, Raúl, es de ti. Pero antes que nada, bueno, les damos nuestro teléfono para comunicación, es el 192-1293, para mensajes de texto, el celular 442-322-1077. Y obviamente estamos en el Facebook, en el programa en la misma estación del radio o en la página de Ecos de la Antigüedad. Bien, pues comenzamos, no sé, Raúl, ¿quieres comenzar tú con hablarnos de el CONIN real? Del CONIN, uno de los CONINes reales, porque yo creo que lo que se manifiesta en los documentos que nosotros llamamos de la leyenda y que realmente no es 100% leyenda, tiene un buen porcentaje de historicidad, salieron a la luz no hace mucho, ya en este siglo, los descubrimientos del maestro Ignacio Urquiola Permisán, que encontró un legajo de documentos ahí en el Archivo de Indias de Sevilla, que en general trataba de un pleito sobre límites entre la Nueva España y la Nueva Galicia, con Hernán Pérez de Bocanegra como principal protagonista y los caciques de Jilotepec, que realmente atrás de esos caciques de Jilotepec estaba Juan Jaramillo, digamos que era español contra español, pero Juan de Jaramillo prefirió como no meterse y sí decirle a los caciques que que pelearan estas tierras, y entonces se establecen, pues en 1536 estas diligencias, se hacen varios cuestionarios, cada parte manda a hacer una serie de preguntas,
citan testigos que van a comparecer, y entre las cosas que quedan en claro es que hay una intervención por las dos partes que era pues poco conocida, ya se había visto antes por Wigberto Jiménez Moreno, un historiador de la década de los 40, que había descubierto esa incursión y había hablado de ella, pero había quedado totalmente en el olvido, no se había tomado muy en cuenta, y ahora sí aparecen estos documentos que alumbran esa conquista de Nuño Beltrán de Guzmán, el enviar a su adelantado Maximiliano de Angulo a investigar, y él dice en términos generales que al ir por los afluentes del río Lerma, el río Laja propiamente, llega a estas tierras, y en general alegan que encuentran indios en guerra y que tienen que pacificar, lo cual lo hacen, y entonces esto ya lo había, por ejemplo, también Juan Ricardo Jiménez encontró antes que Urquiola unos documentos en Guadalajara que hablaba un poquito más de estos detalles de esta incursión de Maximiliano de Angulo, hasta que finalmente en este legajo de documentos y en varios testigos que se presentan queda en claro un poquito ya con más detalles cómo fue esa incursión, qué fue lo que ocurrió, qué pidieron los españoles al llegar a Querétaro, una zona que evidentemente ya estaba habitada, era pues digamos una población que seguramente había sido parte del Imperio Mexica, y pues ahí llega Maximiliano de Angulo, realmente lo que pide son cargadores, les avisa que esa parte pues ya pertenece a la Nueva Galicia, de una conquista nueva que ha hecho Nuño Beltrán de Guzmán, y en general lo que van diciendo cada testigo es pues que si conocen a Nuño Beltrán de Guzmán, que si saben quién era Maximiliano de Angulo, cómo se internó, y entre toda esta serie de testigos y datos que van alumbrando, a mí me interesa más que nada uno muy controvertido, es el testigo número 18, de nombre, bueno, ahí viene como Fernando Bocanegra, y curioso nombre, que en la gentilidad, puesto que ya en 1536 ya era cristiano, así se llamaba, pero él se decía llamar Nanacatli. Según he investigado, o Nanacatli o Nanacach quiere decir ruido en náhuatl. Entonces, al parecer se trata de Conín. Y entonces Fernando de Tapia, ¿dónde queda? Si es Bocanegra o Tapia. Sí, yo pienso que es lógico que adoptara primero el nombre de Hernando Bocanegra, ya que el primer español que hace realmente contacto con digamos estas tierras y los habitantes lugar, sí, de aquí, es Hernán Pérez de Bocanegra, ¿no? Y al parecer, bueno, obviamente ahí en la relación geográfica viene muy claramente que Hernán Pérez de Bocanegra entra en contacto con Conín. Entonces, lo primero que ha de haber ocurrido es que se bautizó, y pues Conín no conocía a los Tapia, todavía sino Hernando Bocanegra, y probablemente tomó este apellido al principio, y ya después lo cambió, y ya se convirtió en Fernando de Tapia, ¿no? Entonces es una cuestión, como estamos en documentos muy tempranos, en una época en donde apenas han ocurrido 5 años del famoso 1531, el año controvertido, bueno, es lógico que se pudiera llamar Hernando Bocanegra. Bueno, repito, no es seguro que sea. Así es, y me gustaría contar la segunda versión de esto. No hay una seguridad plena, que es nos una dé la otra sospecha, versión. Y aquí yo voy a hacer de cuenta que, bueno, que es él. Sí, porque, así es, bueno, ese es el pleito entre historiadores. Sí, ¿Es realmente Nanacatli, es Fernando de Tapia? ¿O quién fue Fernando de Tapia? ¿Quién fue Conín? Y precisamente en estos documentos, no estoy ahorita muy seguro si es en Guadalajara, los documentos de Guadalajara, donde
en una parte que seguramente muchas personas han pasado sin darse mucho cuenta de esto, yo hace poquito leyendo algo de esto, me di cuenta de que en un momento dado, en un testimonio dicen que Hernando de Bocanegra es Nanacatli y se bautiza el mismo día que Conín. Entonces aquí ya vemos que son dos personas diferentes, y esto también avala mucho a lo que en 1703 publicó Martín del Toro, o su familia, que son sus memorias, donde él menciona que es Luis de Montañés quien viene de Jilotepec, acompañado de varios capitanes, entre ellos uno que es Conín, sí, a hacer la conquista. Y es también esas memorias que se publican en 1703, las que sirven de base para que después las crónicas franciscanas de Diez, de Santa Gertrudis y todo lo demás, hasta llegar a Beaumont, toman como referencia. Diez escribe en el 17, o sea 14 años después de que Martín del Toro publica su relación o sus memorias. Entonces, esto es parte también de que hay que tomar en cuenta. ¿Realmente es una sola persona o son dos personas? Nanacatli es alguien que viene en estos juicios mencionado, y cuando se bautiza toma el nombre de Hernando de Bocanegra en honor a Pérez de Bocanegra, y Conín toma el de Fernando de Tapia, porque en ese momento de toda esa región Andrés de Tapia era el conquistador más famoso. Así es. Entonces tenemos dos Conines o dos personajes. Tenemos dos personajes que pueden ser diferentes, o igual, sí, como es que los historiadores no han llegado a una conclusión, bien lo mencionaba Raúl, hay esa confusión. Hay gente que dice, bueno, es que Fernando de Tapia, este Conín, es a lo mejor Nanacatli, es el mismo nombre, ¿no? Pero ahí queda la duda. Pues, ¿Es realmente una sola persona o dos? Sobre todo a mí lo que me llama la atención es que él se dice en la entrevista, cuando contesta los cuestionarios, que es cacique de los otomís. Yo por eso, para mí es claro que sí se trataría de Conín, según mi punto de vista. Pero bueno, antes vamos a la información para... Está un poco sucio porque el café que tiene, entonces hay que limpiar. Bueno, mira, aprovecho para saludar a Rocío Reynoso, que ya te está escuchando. Buenos días, saludos al panel, Raúl, Eric, José, Rocío, Esteban, Ulises y a Byron también. Ignacio Solís, excelente mañana al panel, un gusto oírlos como siempre. Noemí Sosa, buenos días panel. Aco Vidales, saludos al doctor Quesada y a todo el panel, gracias Aco, mira que nos estés escuchando desde Monterrey. Fernando Rocha obviamente ya se reportó, bueno, es lo que yo tengo aquí, no sé si alguien más tenga por ahí, tú Eric o Esteban. No. Bueno, pues entonces ya estamos listos, Raúl, para voy a rápidamente a ir al cuestionario de lo que responde probable, probable, vamos a probable, para hipotético hablar. Conín, sí, para mí sí lo es, pero bueno, pudiera tratarse de dos personas, lo cual pues lo haría muy interesante el problema. Y bueno, ¿quiénes? Porque hay como dos Conines o dos caciques de los otomís. Hay muchas semejanzas. Pero y hay por ahí otro que, bueno, es que acompañó mucho ahora sí que a Conín o a Nanacatli, que se llama Olín, que ese era el cacique de los chichimecas. Olín. Sí, Olín. Ese es otro que también habría que ver. Y Don Lobo y Don Coyote, esos... Eso es parte de la leyenda. No. Sí, bueno, es que había mucha gente. En los documentos de Cristóbal de Tapia, de Puebla, de 1554, aparece Don Coyote. Es como Coyotl, como cacique, uno de los caciques chichimecas, que es otra información que no hemos dado, que hizo José Antonio Cruz o José Antonio Cruz Rangel encontró esos documentos que también hablan de Conín, y ahí aparece Olín. Aparece Olín aquí y aparece Coyotl, o sea que no, yo diría que no estamos en un ámbito tan legendario,
de esta información, por eso la tratamos de rescatar, pero voy rápido. Sí, nada más. Sí, adelante, Raúl, sí. Exactamente en lo que dices de lo de Don Coyote. También Valentín Frías lo señala aquí en su libro de las grandezas queretanas de Conín. Entonces siento que por ahí Valentín Frías lo señala, y el otro escritor que tú dices, creo que ya iba algo más los documentos de Cristóbal de Tapia, sí, es un personaje histórico, y Don Lobo seguramente también era histórico, no se inventaron, no son creación estilo Walt Disney ni nada por el estilo. Sí, no, por eso están en las relaciones, yo por eso los traje y era a la mesa. Vamos a decirlo, era el líder de los chichimecas en Andamatjey, lo que es la región que hablaban en el programa anterior, que era Hércules y la Cañada, toda esa cañada completa. Don Coyote era el que, pues vamos a decir, el líder, ¿no? Antes de que llegara Fernando de Tapia. Entonces creo que por ahí ya tenemos el antecedente. Vamos rápidamente a la lectura porque también Eric trae tarea y todo. Todos tienen que acabar su tarea hoy. Todos, y no hay de otra. Bueno, la pregunta número 1 a la que contesta este testigo 18, pero el probable Conín, es si conocen a Hernán Pérez de Bocanegra y al cacique de Jilotepec, que es oficialmente el pleito es entre ellos dos, aunque sabemos que detrás del cacique de Jilotepec está Juan Jaramillo, porque es el que se va a acabar beneficiando de este pleito, que si los conoce, que si han tenido noticia de la existencia de Querétaro, Otlachco y de Apapátaro o Cinco, que es una de las partes de la triple alianza. La otra es el Iztaque Chichimeca o San Juan del Río. Bueno, ¿y qué contesta? Fernando Bocanegra dijo conocer a Hernán Pérez de Bocanegra desde que tiene el pueblo en encomienda de hace 5 años, porque es cacique y señor de ellos, de los otomís, y 3 de lo que es el cacique. O sea, bueno, aquí manifiesta que él es cacique de los otomís. Dijo que es de 30 años de edad, que no es pariente de ninguna de las partes, más que el dicho Bocanegra, que es su amo, y que no le han prometido o amenazado, o sea, no está coaccionado de que diga. Cuando le preguntaron a quién quería que se beneficiase, si a Bocanegra o Jaramillo, aquí sí ya se habla de Jaramillo, responde hábilmente, dijo que esta tierra es del rey, y que donde el rey mandase, que venza en este pleito su justicia. O sea, que ninguno de los dos. Bastante hábil. O sea, muy hábil. Esa respuesta demuestra una gran habilidad. Eso, como decía Alonso, yo creo que había abogados en torno a algo, ¿no? O tendría la habilidad de generar un argumento. Sí, había abogados que preparaban a los testigos. Pero aquí viene algo interesante con respecto a esto de los juicios que se habló hace 8 días o 15 días. Sí. Generalmente, en estas épocas, un cristiano, su palabra tenía más valor que cualquier infiel. En esa época, muchos de los indígenas que se habían convertido al catolicismo seguían practicando sus antiguos ritos, entonces su testimonio no valía tanto, se ponía siempre en duda, y pocos realmente tenían ese peso. De ahí que, bueno, es algo interesante, Bocanegra utiliza mucho el testimonio, si la memoria no me es infiel, en vez de tarascos o de algunos chichimecas, de otomís. Uh-huh. Entonces eso también como que, bueno, a ver, tú vienes de la parte tarasca, ¿por qué no utilizas este tipo de testigos? Y también como dato curioso, cuando preguntan como testigo a Juan de Oñate, que era parte de los hombres de Nuño de Guzmán, sí. Dice que cuando él era teniente gobernador de la villa de Guadalajara en el año de 1532, Nuño de Guzmán le ordena a Maximiliano de Angulo a que venga por estos lugares a tomar posesión de estas tierras, y por ahí en alguna palabrita que se les va, mencionan para delimitar la frontera entre la Nueva España y lo que estaba haciendo ya el reino de la Nueva Galicia. O sea que Nuño de Guzmán bien sabía dónde se estaba metiendo, pero fíjense, 1532. Luego, ¿cómo es posible
que un año antes ya hubiese estado aquí Maximiliano de Angulo, si apenas en 1532 en la ciudad en la puebla de Tonalá, porque es bien específico Juan de Oñate, dice en Tonalá, dice pues ahí estaba yo presente, pues era el gobernador, Nuño de Guzmán ordena esto, y el encargado es Maximiliano de Angulo. Ahí lo dejamos de tarea. Bueno, pues sigamos con el relato. Ok, vamos a la segunda pregunta. Dicen, todas son medio redundantes y van sobre lo mismo. Dicen que si saben que Nuño de Guzmán es capitán y gobernador de la Nueva Galicia y de Jalisco y de todos los términos, aldeas y jurisdicción de su majestad, y que si es público y notorio. Sí, o sea, la respuesta de Connie pues, es muy sencilla. Dijo que es público y notorio en esta provincia, y aún este testigo, dice, llevó maíz y gallinas a su señor, que era capitán y gobernador, o sea, a Nuño de Guzmán. O sea, hay un encuentro de este personaje con Nuño de Guzmán. O sea, el Conín le lleva gallinas y maíz. Y maíz. Sí, ahora también es interesante, Nuño de Guzmán pasó por Querétaro, rumbo a Oxitipia, en 1534. Y ahí se da este gran festín que le organiza precisamente Conín a Nuño de Guzmán. Ah, qué curioso. Eso es tan interesante. Uy. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Dice, si saben que los pueblos de Querétaro y Apapátaro están situados debajo de la gobernación de Nuño de Guzmán, por ser como son teules chichimecas que fueron conquistados por Nuño de Guzmán. Sí, entonces responde Fernando Bocanegra. Dijo que sabe que es cierto que esta es su gobernación y que el dicho Nuño de Guzmán le dijo: mirad que todos los chichimecas que sois unos bellacos, que no queréis obedecer a ninguno que pongo aquí, por eso obedeced en mi lugar a un Bocanegra que está en Acámbaro, porque yo se lo doy y porque esta es mi conquista de los chichimecas. Voy a ahondar un poquito en esta respuesta. O sea, aquí es otra secuencia más de esa entrevista entre Nuño de Guzmán y este personaje. En efecto, antes de que se hiciera oficialmente a Hernán Pérez de Bocanegra como encomendador, mandaron dos encomendadores que recibió el mismo Nanacatli, que los tuvo ahí, pero él dice que se aburrieron, que estuvieron y que se fueron porque no, como que no les interesó la tierra, y entonces se da ya la orden de que sea Hernán Pérez de Bocanegra el comendador y digamos el amo de estas tierras por parte de la Nueva Galicia. Una pregunta, ¿Acámbaro pertenecía a la Nueva Galicia desde el origen? No, ahí está lo curioso. También lo interesante es que recordemos que Nuño de Guzmán sale a finales de 1529, diciembre de 1529, por eso. Hacia Michoacán, hace todas sus tropelías, y para 1532 ya ha logrado pacificar, se toma a la fuerza parte del territorio de Michoacán, conquista lo que es Jalisco, un poquito más hacia el norte, hacia Nayarit, y para 1532 es cuando empieza a organizar algunas cosas, y a Querétaro, Tlaxco en ese momento, le corresponde como encomienda a Arquillada, y al otro que se llama Alonso Lorenzo, son los dos que pero cuentan que cuando llegan aquí, ven la situación, ven que hay muchos chichimecas que no se dejan gobernar tan fácilmente, y dice los testimonios que nada más estuvieron aquí un día, y se fueron, no les gustó y le pidieron a Nuño de Guzmán que les cambiara de encomienda, y se la da después a Pérez de Bocanegra, pero él básicamente no viene aquí, manda a otra persona, un calpisque, que era el que se encargó de recuperar los tributos que se los enviaron a Cámara. Los aztecas, estaban... Los aztecas era un Hernández. O sea, Pérez de Bocanegra no vino aquí. De primera no. Tomó las tierras, posesión, pero envió un representante, no vino hasta acá. Porque se le menciona en las crónicas, en las leyendas, como el que en el juicio. ¿En el juicio también? En el juicio está mencionado todo eso, son los testimonios que van dando los diferentes testigos. Sí, hay varios. Ahorita estamos viendo uno. El de Fernando de Tapia. Todavía tenemos. Vamos, pregunta número 4.
realmente es la importante. Si saben que hace 4 o 5 años el tal Nuño de Guzmán envió a su capitán Maximiliano de Angulo, y ahí sí da 32 o 31 por ahí, es que ahí está el límite, con gente de a caballo y de a pie, porque estaba en guerra, les hizo la guerra y los conquistó, los puso debajo de del dominio de su majestad. Entonces aquí, bueno, se está haciendo el valiente, que él lo pone y todo, pero no, si ya estaba en la Nueva España, ya lo había, pues, es que ahí está el doblez de la situación. Eso ya era tierra de Juan Jaramillo, que no le había prestado mucha atención y la había dejado descuidada, y parecía que no había nadie, pero ya nominalmente en los trazos pertenecía a Jilotepec, y por lo tanto a la encomienda de Jaramillo, que no le había hecho gran caso, y por eso se la vuela, digamos, Nuño Beltrán de Guzmán. Entonces es ahí por lo que entra el famoso pleito. Sí, porque desde la era prehispánica ya era esto tierras otomís, ¿no? Bueno, había otomís, básicamente huachichiles en la región de la Cañada, que son parte de los chichimecas, había jonases, pames, los jonases eran un poquito más inquietos, jimpeses, que también eran aguerridos, y rendían tributos de Moctezuma y Huilcamina. Eso me refiero. A que bueno, vamos a ver qué responde Conin, o bueno, Hernando Bocanegra en este aspecto. Dijo que sabe de ello porque ya venían las aguas, o sea, ya estaba por llover, seguramente era junio, julio, no sé. Supo que este testigo, que venían cierta gente de a caballo y a pie a correr esta tierra porque estaba en guerra, y este testigo se fue huyendo de este pueblo. Fíjense, ahí está la parte más indecorosa, por lo cual algunos dicen que son 2 personajes, ¿no? Se fue huyendo de este pueblo y se metió a una cueva, y que pasaron a 2 o 3 tiros de ballesta de este pueblo a Papátaro, término de este pueblo, porque no pudieron, por este pueblo, ahí se repite mucho la palabra, pero así está el texto, por la mucha piedra pedregal que hay en él, o sea, estaba feo el lugar, los españoles no lo pueden conquistar, que era mala tierra para los caballos, y los dichos españoles llegaron, ahí está otra noticia importante, llegaron a Iztaque Chichimeca, o sea, San Juan del Río, y conquistaron y ganaron todos estos pueblos y términos de Querétaro, con todas las demás provincias, y los pusieron en paz, o sea, hasta San Juan del Río tomaron. Sí. Tomaron, que sí, claramente no les pertenecía, pero aquí está, este testigo dice que tomaron San Juan del Río. Para ubicar, perdón, Esteban, pero entonces sería que primero en la otra que habla, por decir otros escritores como Valentín, como de la Yata, primero dicen que llegaron a San Juan y luego a Andamatgay o a Tlaxco, a Querétaro, y aquí hablan ellos que fue al revés, primero llegaron a Tlaxco y luego llegaron a San Juan del Río. Exactamente, sí. Es que si la conquista hubiera sido Jilotepec, esa era la ruta. Ajá. Eso es lo que dicen las primeras crónicas, pero esta es una conquista que viene desde Nueva Galicia. Nueva Galicia. Sí, ellos entran acá, estaba Cámbaro, ya estaba poblado Salvatierra, porque allí el encomendero le da mucha gente y le da alimentos a Maximiliano de Angulo, y viene en esta dirección. Ahora, para que la gente se ubique, a Papátaro o Sincoqui también se le menciona, está atrás de lo que conocemos ahora como el Cerro del Cimatario. Está cerca. Si han tenido la oportunidad de andar por el parque y caminar, se darán cuenta de que andar por esos lugares es dificilísimo, porque hay unas rocas así todas boludas, y caminar es muy muy difícil. Yo ya fui, es un pueblo rabón, horrible, bien feo, y no se ve vestigio de nada. Bueno, antes de terminar, porque ya nos vamos a ir al descanso, solo quiero decir que en lo que llaman lo de la leyenda, realmente para mí hubo 2 incursiones, nada más que Fernando Tapia no lideró ninguna, realmente sí fue Nicolás de San Luis el que lideró
esta incursión, no sé si antes o después, probablemente después de la Maximiliano de Angulo, y ahí sí iba Fernando de Tapia, pero como un general adjunto de Nicolás de San Luis Montañez. Bueno, y aquí hay más preguntas, pero nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Bueno, ya nomás brevemente, saludo de Jorge Alberto Concha, como cada sábado, saluda al panel. Y Corina Telles, buenos días, un gusto escucharlo, doctor Quesada. Bueno, ahora vienen los batazos para mí mismo, gracias Corina, vamos. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bueno amigos, pues regresamos aquí a la transmisión porque, bueno, nos hacemos el intermedio que hay que hacer por reglamento, pero la discusión sigue en esta mesa, o sea, no frena. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pública la discusión. No sé, a ver, Ulises, empieza a hacer tu comentario. Bueno, miren, yo los que hablaba aquí a los compañeros, es que hemos hablado en los programas anteriores de Conin, que fue un personaje muy astuto. Creo que fue una de las personas que demostró con todos los hechos que hizo. Y aquí lo interesante que dice Raúl, que era el mismo Conin el que señala Niño de Guzmán, ¿verdad? Que apoya a Niño de Guzmán, pero también a Bocanegra. Mi punto de vista o mi hipótesis mía es que posiblemente sí, efectivamente era el mismo Conin, pero realmente como fue tan hábil Conin, posiblemente sus intereses eran, le daban mejores, vamos a decir, privilegios, que se fuera del lado de Nuño de Guzmán, que posiblemente fue que posteriormente se fue del lado de él. O sea, siento que por ahí puede haber sido, y que esos dos Conin realmente era uno, y se fue por los intereses, ¿no?, que le convenían en su momento. Y mira, Raúl, yo si no estoy mal, el juicio que estás haciendo referencia, al final lo gana Nueva España, Jilotepec, ¿no? Jilotepec. Entonces creo que por eso se acomodó la historia. Si te seguimos, Ulises, por eso se acomodó la historia al final de Crónicas de una conquista proveniente de Jilotepec, hasta que salieron estos documentos de estos pleitos que estamos refiriendo. Hay un documento de 1554 que dio a conocer José Antonio Cruz Rangel, que eran del escribano Cristóbal de Tapia, ahí en la ciudad de Puebla,
Y es muy importante porque de Puebla, sí. Está un poquito después de esto que estamos, ya vemos, ya es Fernando de Tapia, ya se quejan de él, de los abusos que ha cometido, de que no paga los tributos a nadie, o sea, no se los da ni a Jilotepec, pero tampoco a la Nueva Galicia. Y realmente lo que empieza a hacer este personaje es como una entidad independiente, coqueteando con ambas partes y a la mera hora beneficiándose él solo. Esto le costó una destitución de la gobernatura que ahí viene alumbrada en los documentos de cacicazgo, ¿no? De Hernando de Tapia en sus memorias, pero a final de cuentas, esta conducta hizo que Querétaro fuera independiente, ¿no? O sea, que no quedara ni de uno ni de otro lado, porque realmente aparentó quedar bien con todos, se coadyudó y todo, pero a la hora de los dineros o repartir lo que eran los tributos no daba nada, o sea, hubo quejas constantes de que realmente él hacía lo que quería, que repartía los solares a sus amigos, a los otomís, en contra de los chichimecas, en contra de Olín y Coyotl, que son los que también se quejan en otro documento con el escribano Cristóbal de Tapia, son chichimecas y los de Jilotepec que mandan esta queja hacia la Nueva España o no sé, para que haya justicia, y sí se hace justicia. Se quita Fernando de Tapia, o sea, se le suspende, porque sí se estaba pasando, sí se quedaba con los dineros, sí se había comportado, digamos, como un auténtico cacique en Querétaro, y bueno, esto era curioso y realmente fue el verdadero Conín, ¿no? A final de cuentas, según la leyenda y todo, Fray Isidro Félix de Espinosa lo cambia como el mero capitán de una incursión que seguramente eso lo habíamos hablado encabezaba en las franciscanas, Nicolás de San Luis y no Fernando de Tapia, porque también las crónicas de Beaumont y todo indican que es Nicolás de San Luis, y todos están, hasta que el otro hace ya cuando la influencia o los dineros de Fernando de Tapia que se habían hecho manifiestos, deciden darle un cambio, ¿no?, al protagonismo de los que llegaron aquí. Entonces yo pienso que es más bien, quizás iba como un auxiliar y todo, pero y esto probablemente ocurrió después de la incursión de Maximiliano de Angulo. Así es. Bueno, pues Connie por ahí le dice Rocío que ya la vio. O sea, nuestro inframundo que le llamamos en esta estación donde Connie y el buen Mauro suelen estar, ya saludó Connie. Bueno, seguimos, Raúl, ¿tienes más? ¿Vas a leer alguna otra? Sí, tengo más, pero quisiera que los demás ya sacaran su tarea. Quiero dar también un poquito más de contexto a esto. Muchas veces se nos ha contado, sobre todo cuando conocemos la leyenda, de que Conín, viendo la destrucción de la Gran Tenochtitlán, deja Jilotepec y se viene hacia Querétaro. La realidad es que no fue el único, fueron oleadas de otomís que salieron huyendo, y no principalmente por la destrucción, que sí tuvo que ver, básicamente porque cuando todo Jilotepec ya queda bajo el dominio español, empiezan a cobrarles tributos, y los caciques, como querían tener también su parte, empiezan a exigir más de lo debido, y muchos de ellos, entre ellos algunos testigos de estos juicios, dicen que por eso huyen de Jilotepec, entre ellos Conín. Sí. Cuando viene la cuestión con Pérez de Bocanegra, originalmente les ofrece ciertos privilegios, sobre todo si pacifican a su gente, las ponen en paz, y menos tributos, y por eso el cambio. Pero la verdad es que cuando llega Maximiliano de Angulo, que es lo que provocó la guerra, primero lo reciben muy bien, le dan de comer, la fiesta, todo lo que querían, pero empiezan a exigir más. Y como ya no tienen que más, entran a robar, y roban parte del tributo que correspondía, si no es que todo el tributo, a Jilotepec. A Jaramillo, y por eso sí, empieza la guerra, y es cuando tiene que actuar militarmente Maximiliano de Angulo, y tomar prisioneros, y bueno, en fin. La cuestión es de que eso es lo que hace a nuestro Conín que se decida irse por Nueva Galicia,
hay menos tributos y él tiene muchos privilegios, al igual que los encomenderos. Inclusive en Querétaro hay una casa que pocos lo saben, perteneció, o se dice perteneció, a Hernán Pérez de Bocanegra. ¿Ah, sí? Así es. Y los voy a ubicar. Está en la calle 16 de septiembre, esquina con Pastorela, lo que ahora conocemos como la Secretaría de Salud, enfrente de la congregación. Se le atribuye esa casa a Hernán Pérez de Bocanegra, que aunque no la haya habitado, pero sí ahí habitaba el calpisque que él puso aquí en Querétaro para recuperar ese tributo. Ok. Bueno, miren, tenemos por aquí también alguien que sí se KNRH, saludos a Eric, sí. Por eso te lo paso así, y obviamente nuestro Jera Sánchez, Fernando de Tapia es el precursor del político mexicano, del político marrullero, saludos cordiales. De lo que nos estamos aquí enterando, de este comentario, obviamente yo tengo un comentario, somos los mismos seres humanos los que estábamos antes y estamos ahora, ¿no? Entonces, vemos siempre como que tenemos una visión de ver la historia como personajes idealizados que tuvieron un destino ideal en la vida y un comportamiento propio a ese destino ideal, y la realidad ¿cuál es? Pues como todo, siempre hay buenos y malos, hay buenos momentos, malos momentos, la historia se construye de realidades, o sea, de hechos y de personas concretas. Entonces un análisis de como el que hemos hecho de el buen Conin, bueno, pues le da varias facetas, ¿no? Así es, como y además recordemos que su profesión era mercader. Exacto. Un mercader tiene por fuerzas o necesita una buena palabra para convencer y sacar el mejor provecho. Bueno, miren, me están pasando aquí que pasen Connie desde el inframundo, ¿verdad? Que debería agarrar el micrófono. Me dice que de Hércules, 10 están viendo, es Carmelo Pozos, Posas, Celia Banda, Estela Ramírez, Ángel Hernández, Marijó Alcántara, también a Jorge Ramón Blasio, Román Blasio, y aquí algo dice secretario, ya nada más. Bueno, pues saludos desde aquí en la cabina. Hércules es un lugar muy muy querido por nosotros, y saludos. Bien, Eric, pues creo que ahora es tu turno. Bueno, tenemos ¿Qué aquí nos vas a dar de conclusión? El análisis psicológico, ¿no? Como saben, ¿cuál es la búsqueda al tratar de aclarar la borrosa y confusa fundación de Querétaro? El fin último de los investigadores de la historia es el contacto con la verdad, con lo que es, pero ¿qué nos da ese contacto? ¿Cuál es la expectativa al respecto? Resuelve nuestra búsqueda de identidad. ¿Por qué ese afán de buscar afuera lo que ya tenemos dentro? De si llegó o no llegó, si le dijo o no le dijo, si fue antes o después. Si esta leyenda suena más bonita y romántica, la búsqueda se sincroniza con una necesidad de dignidad, solemnidad y legitimación. ¿Y todo esto para qué? Esa es la pregunta que pone el dedo en la llaga. ¿Para qué? Necesito elaborarme a través de los hechos históricos que me atañen. ¿Es búsqueda de identificación? ¿Qué es identificarme? Cultivar el pensamiento. La mente está condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble y consta de contenido y estructura. Cuando el niño sufre porque no es lo suficientemente sabio e interesante para ser aceptado por los demás, este saber para este niño representa el contenido. Es decir, el contenido es el concepto con el cual estamos identificados y está condicionado por el entorno, la crianza y la cultura que nos rodea. Las personas identificadas con esta historia de la Fundación de Querétaro y en general la historia misma de la ciudad, tienen una forma específica que es en sí la personalidad del queretano. El sufrimiento es provocado por la pérdida o posibilidad de pérdida de identidad. Entonces necesito fortalecerla. Y mi búsqueda, quiera o no, va en ese sentido. Por eso es que aparecen los defensores de una versión,
que es acorde al contenido que sostiene mi identidad. Si lo descubierto difiere o debilita mi contenido, entonces entro en la modalidad defensiva de lo mío. La palabra mío es estructural. La compulsión inconsciente de promover la identidad a través de la asociación con un concepto es parte integral de la estructura de la mente egotista. Una de las estructuras mentales básicas a través de la cual entra en existencia el ego es la identificación. El vocablo identificación viene del latín idem, que significa igual. Así, cuando nos identificamos con un concepto, lo hacemos igual. ¿Igual a qué? Igual al yo. Dotamos a este concepto de un sentido de ser, de tal manera que se convierte en parte de nuestra identidad. En un nivel profundo de identificación están las creencias, que son el contenido que le da sentido y forma a mi ser. Esa identidad de sabiduría y de ser interesante de este niño que mencioné hace un momento se convierte en mi descendencia, mi origen, lo cual me vuelve una persona de abolengo real, culta, casta e interesante. Tratamos de hallarnos en esos conceptos y finalmente siempre queda una sensación de insuficiencia, donde me mantengo a la defensiva, protegiendo esa identidad, que de hecho es frágil. Por eso es que necesita fuertes defensores que los vemos debatiendo, discutiendo, desaprobando y luchando como fieles guardianes de la dignidad y el respeto. Por eso, estas instituciones que ofrecen como conceptos, los conceptos que fortalecen esa identidad son bienvenidas. ¿Y saben qué? En realidad no las necesitan, no las necesitamos. El acto mágico de apropiación, da la sensación de resolver el asunto de ser alguien realmente especial e importante. Todas las actividades religiosas y culturales, como los aniversarios, las actividades productivas y económicas que recibieron cierto reconocimiento de ciertos personajes de la historia, dan la sensación de darle un significado que se convierte en la forma de mi identidad. Aquello con lo cual nos identificamos tiene relación con el contenido. Por otra parte, la compulsión inconsciente por identificarse es lo estructural. Esta es una de las formas más elementales de cómo opera la mente egotista. Lo que sostiene a las instituciones es precisamente esa necesidad de reconocernos. En el origen digno y místico, estas instituciones nos proveen de ese alimento. ¿Por qué? Porque la satisfacción del ego dura poco y es frágil, es vulnerable. Por eso necesita este mantenimiento continuo. Y es así como cierro esto, que como ven ustedes es la búsqueda de ese yo, de quién soy, ¿no? Finalmente es esa identidad. Y como se explica a este nivel psicológico, probablemente mi cuestión es, ¿realmente lo necesitamos o no? Bueno, yo ahí sí contesto. Cierto, es busca de identidad, cierto, es parte del yo, pero somos historia también. Es decir, de algo venimos, tanto en forma individual, todos hablamos de nuestros familiares, antecesores, etcétera, etcétera, como en forma colectiva. Y en realidad lo que hemos estado haciendo esta serie de programas ha sido estar hablando de la identidad del colectivo que hoy es Querétaro, ¿no? Entonces, yo no lo rechazaría, o sea, se hace muy aceptable tu argumento, o sea, muy interesante, muy bien elaborado, pero yo creo que parte de la identidad es lo que fuimos, y lo dijiste al principio en el escrito, en la búsqueda de la verdad. Entre más nos acercamos a los hechos reales, y siempre va a haber cosas que no nos gustan, eso también tú lo mencionas, siempre salen cosas que no nos gustan y vamos a querer hacer una construcción de lo que queremos. Tú eres más experto que yo en eso, ¿verdad? Pero eso es propio de nuestra naturaleza, pero realmente buscar la identidad, reconocerla, yo creo que sirve, porque al fin eso somos parte de, o sea, no podemos decir somos pura historia, somos lo que nos dejamos, estamos condicionados, es un juego hermenéutico,
Es decir, de esto venimos y vamos haciendo, o sea, se va reconstruyendo sobre lo construido. Por eso mucho la hermenéutica es importante en el análisis histórico, es decir, extraer lo esencial del pasado y traerlo al presente como parte de, y vamos construyendo historia. Esto Zubiri lo dice muy bien, que uno de los aspectos que hace a la persona ser persona es su historiosidad, es decir, de dónde viene, tanto individual como colectivamente, pero va construyendo su historia. No sé si me explico, o sea, claro, no estamos condicionados a la historia, que es lo que muchas veces crea el fatalismo, ¿no? No, es que porque nos conquistaron los españoles, o es porque quizás Conín vendió estas tierras, eso es condicionando, o sea, podemos ser otra historia, podemos reconstruir la historia. Ulises, ahora tú. Gracias, José. Bueno, para ya casi, para concluir esto, y hablando de todo lo de Conín, pues es importante que todos ustedes sepan que Conín falleció, o como dice aquí el escritor Valentín Frías, pasó a mejor vida el 7 de febrero de 1571. Y les voy a leer rápidamente lo que fue su entierro, ¿no? Se dice: se le hizo un entierro cual convenía, quien todo se le debía y por quien Querétaro se formó y el progreso. Desfilaron ante el cadáver del primer bienhechor de Querétaro las autoridades españolas e indígenas, los religiosos en comunidad bajo la cruz alta y cireales, las cofradías, hermandades, la tercera orden de San Francisco, en una palabra, todo el pueblo. Nos podemos imaginar realmente que fue una peregrinación, bueno, vamos a decirlo así, o una misa de cuerpo presente, pero realmente muy, muy, con muchísimas personalidades. Eso es con lo que yo quiero terminar. ¿Esto de dónde viene? De Valentín Frías. De Valentín Frías. Lo describe. Okay, lo describe cómo fue el funeral. Rápidamente, porque aquí viene un comentario de Luis Jorge Román Blasio. Somos y hacemos historia, hay más allá de lo que vemos. Heredamos más de lo que creemos, somos también nuestras decisiones, elecciones, creencias y acciones. ¿Ya ves? Igual. Saludos, Javier Muñoz. Bueno, Raúl. Saludos allá a Jorge. Bueno, sí, y quería comentar al respecto. La intención de este análisis es que nosotros nos cuestionemos qué estamos defendiendo y por qué sentido tiene defender lo que defendemos. Es eso. Pues sí. pero tú también dijiste que la búsqueda de la verdad de la historia es lo que tratamos de hacer, cuanto menos en este programa, y bueno, y mucha gente. Sí. Digo, es difícil, pero es lo que queremos. Raúl. Bien, ya digamos como para concluir las últimas preguntas, bueno, que hay varias, pero que merece aquí la pena para nuestro tema. Pregunta 5. Si saben que después de ganada la guerra y ser conquistados, tomó posesión del dicho pueblo y estancias en nombre de su majestad y escribano, se refieren a Maximiliano de Angulo, a lo que responde este personaje. Dijo que oyó que un indio de la estancia de Coyol, que los españoles habían tomado posesión y puesto un mojón. Él no estaba ahí, acuérdense que estaba en Apapátaro, entonces se perdió muchas de las cosas de cómo terminó, pero sí dice lo que le contaron, y dice que, o sea, se pone un mojón, ahí está, esto lo dicen casi todos los testigos, y hay unos que lo dan con detalle, pero vamos a, ese mojón dice Yontlepec, era el promontorio, que lo que probablemente sea Yilontepec, o Yolotepec. Yoluntepec, ¿sí? Una cruz en señal de posesión a este testigo que ahí dice que sí la vio puesta y que tiempo después la gente de Jilotepec la había quitado. O sea que los de Jilotepec posteriormente lo quitan porque esos mojones los pusieron los de Nueva Galicia y ellos no, y le dan para atrás. Pregunta 6. Si saben que después de todo esto repartió la tierra entre españoles y de las personas que vinieron a hacer la guerra, a lo que responde Nanacatli, dice,
A la sexta pregunta dijo que después de conquistado y ganado dichos pueblos, sobre este pleito de los chichimecas, vinieron aquí 2 españoles, los que hablábamos, diciendo que el dicho Nuño de Guzmán les había dado estos pueblos y se aposesionaron de ellos y pusieron en casa de este testigo, o sea, de Hernando Bocanegra, una cruz y que les daba de comer y que de lo que habían de menester, porque los chichimecas se iban huyendo de miedo que no estuvieran aquí más que un día, lo que tú decías, porque dizque no les pareció bien y aburridos se fueron, y este testigo les dijo que habían menester para el camino. O sea, aquí se habla precisamente de estos 2 comendadores, Lorenzo de Arquillada y Alonso Lorenzo. Bueno, lo que yo quiero concluir es que sí hubo una cruz. Sí, bueno, no nada más una cruz, hubo muchas cruces. Muchas cruces. Cuando llegaba este señor ponía, ahora para tarea, por si les interesa, hablamos de un solo mojón, pero había 3 que estaban menciona el juicio en Rielera, sí. estaba había uno al norte, otro en el medio y otro hacia el sur. Sí, ya. Bueno, señores, pues bueno, con un comentario que dice SN Pereinama: no somos lo que fuimos ni lo que seremos, reconocemos lo que hubo y lo que fue, lo que aconteció ya no es algunos. Bueno, pues con este comentario terminamos, hemos concluido, yo creo enterramos a Conín, dijimos que sí hubo cruz, les agradecemos a todos este programa y buenas tardes. Buen días, perdón. 10. Perdón, ya. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños.